Muy buenos días. Quiero agradecer fraternalmente al comité organizador de ICAT 2019 por darme la oportunidad de exponer el trabajo titulado Sistema portable para la medición de ángulos en movimientos humanos usando sensores de medición inercial. Mi nombre es Dagoberto Mallorca y a continuación voy a exponer la siguiente agenda. Voy a hacer una breve introducción, vamos a hablar un poco sobre el contexto y la motivación de este estudio, un poco de marco teórico, el proceso metodológico y finalmente resultados y conclusiones. La rodilla es una de las articulaciones más importantes de los miembros inferiores, dada su alta intervención en diferentes actividades y movimientos que se realizan con ellas. Es la más expuesta y la menos protegida contra riesgo mecánico, lo que la hace que sea fácil de lesionarse. Generalmente, estas lesiones se asocian a la realización de deportes en los que las articulaciones sobrepasan los ángulos normales y donde se realizan movimientos rápidos, generalmente asociados a saltos. Dentro de esas alteraciones, una de las más comunes es la tendinitis rotuliana, caracterizada principalmente por la aparición de dolor agudo sobre la parte posterior de la rótula. En particular, va a donde un especialista, o en este caso el fisioterapeuta, para que se realice una valoración. Uno de los primeros es la palpación y posteriormente lo que se procede es hacer una evaluación funcional de los rangos normales de las articulaciones, en este caso de la rodilla, usando el goniómetro universal. En este caso se pide a la persona que se coloque en decúbito dorsal, se flexiona completamente la cadera para liberar los cuádriceps y a partir de ahí se coloca el goniómetro. Este tipo de procesos generalmente afectan otros un poco más complejos. Generalmente cualquier estructura, cambio en la estructura de la rodilla genera cambios en el proceso de locomoción humana, también llamado marcha. Para analizar marcha se requiere un entrenamiento en observación directa, dado que se requiere capturar información de los movimientos a diferentes planos de movimiento y de diferentes sistemas, lo que lo hace muy complejo. Además de que esta persona debe contar con los conocimientos en la parte biomecánica, de la marcha normal como patológica. Existe la videografía que permite a través de la filmación de un video y la colocación de unos marcadores sobre el sujeto realizar una cuantificación a través del uso de los acetatos sobre los monitores, hacer una identificación del posicionamiento de las articulaciones. A partir de esta información, el médico puede obtener una información semi-cuantitativa. Es así como nacen los sistemas MOCAP, por sus siglas en inglés, sistemas de captura de movimiento, y su propósito principal en este tipo de ámbitos es proporcionar al médico o al fisioterapeuta una información relevante en relación a ángulos y segmentos con el fin de que él logre ajustarse los planes terapéuticos. ¿Cuál es la desventaja de los sistemas comerciales que existen actualmente? Es que son de elevado costo, requieren una infraestructura tecnológica y un espacio amplio. Teniendo en cuenta lo anterior, digamos que la motivación principal para la realización de este estudio es la carencia de herramientas computacionales como tecnológicas que permitan realizar mediciones de ángulo a partir de sensores a bajo costo, de tal manera que sean fiables y consistentes con respecto a los sistemas de captura de movimiento comerciales. La rodilla es la articulación central de los miembros inferiores que permiten unir dos huesos importantes como son el fémur y la tibia a través de la rótula. Desde el punto de vista biomecánico y en el plano sagital se puede modelar como una bisagra en el que el fémur actúa como eje fijo y la tibia como eje móvil. En este caso podemos decir que la línea de referencia verde mostrada en la figura izquierda nos permite a nosotros tener un referente del cero del ángulo de la rodilla y a partir del cual el giro en el sentido de las manecillas de reloj nos determina un ángulo en el proceso de extensión. La marcha humana es considerada como el proceso bípedo que permite a los seres humanos desplazarse de un lugar a otro y lo hacen a través de la interacción de diferentes sistemas como es el muscular y el esquelético y en el que nosotros podemos identificar dos periodos importantes, los que se llaman periodo de soporte y el periodo de balanceo. El periodo de soporte arranca en el mismo momento en el que la persona coloca en contacto, en este caso la pierna izquierda, con el piso y termina cuando la pierna derecha hace esta misma acción. A todo este proceso se le llama fase de soporte y la de balanceo es el proceso continuo en el que la persona ya desplaza, en este caso de nuevo, la pierna derecha hacia adelante
y termina en el contacto con el talón. La figura de abajo, la figura roja, muestra el ángulo de la rodilla durante este proceso. Desde el punto de vista metodológico, se implementa el prototipo hardware para las mediciones que consta de un Arduino Nano, sistema encargado de conectar a través de protocolo I2C dos sensores MPU6050 y a la vez un sensor de fuerza FCR402. Estos datos son procesados dentro del Arduino y son enviados a través de protocolo Bluetooth, Bluetooth a través del módulo HC06. Bueno, para eso también es necesario el diseño de un modelo que permita la medición de estos ángulos basado en fusión de datos. En este caso, se quieren fusionar los datos del giróscopo y el acelerómetro triaxial a través de la ecuación 1, que se logra ver en pantalla, en el que nosotros colocamos un ponderado dado por las constantes K1 y K2 para la medición de este ángulo. Y finalmente, pues como son dos sistemas IMU1 y IMU2 colocado en el muslo y en la pierna respectivamente, entonces el ángulo que forman estos dos segmentos se calcula a partir de la resta directa. Luego se procede al proceso de calibración y ajuste de los sensores IMU. En este caso se colocan los sensores IMU1 y IMU2 sobre un goniómetro graduado y sobre el cual se hace un diseño experimental en el que se realizan giros controlados de cada 5 grados. A partir de la obtención de estos datos se puede obtener la curva de ajuste y el error establecido. A partir de estas mediciones, resulta que se hace necesario la implementación de un filtro que permita atenuar los ruidos inherentes tanto en el giróscopo como en el acelerómetro. Bueno, principalmente del acelerómetro, en el caso de la doble integración que se mostraba en las ecuaciones anteriores, el sesgo va aumentando a medida que el tiempo va transcurriendo. En este caso se tienen dos tipos de ecuaciones, las de actualización de tiempo y actualización de las medidas, y a partir del cual se han establecido las ecuaciones que se muestran en la figura para realizar el proceso de atenuación. Una vez obtenidas las mediciones de ángulo, se procede a la medición de los diferentes patrones que se pueden dar en el transcurso de la marcha. En este caso, al darse patrones sucesivos, nos interesa poder segmentarlos y separarlos para poderlos analizar. Este proceso consiste en la ubicación de máximos y mínimos sobre las señales y a partir de esto lograr la separación. Los mínimos son identificados gracias a la FCR colocado sobre el talón y a partir de esto nosotros podemos identificar en qué momento entra en contacto el talón. El resto del proceso se hace a nivel geométrico y a partir de las ecuaciones 6, 7 y 8 nosotros podemos hacer esa separación de estas señales. Bueno, y el diseño experimental que establece los protocolos y procedimientos realizados para la captura de los datos, tanto por técnica de videogrametría como del prototipo desarrollado. En este caso, se capturó la información de 12 sujetos y se les pidió que hicieran 10 caminatas. Las estadísticas se calculan a través de RMC y ICC, que corresponden a raíz de error de cuadrático medio y coeficiente de correlación intraclase. Finalmente, los resultados. Entonces se pudo establecer el protocolo de fijación de los marcadores. En este caso se coloca tanto en el muslo como en la pierna. Y el FCR402, como se logra ver en la imagen, se coloca bajo el talón. La idea era poder que la persona caminara libremente. Para eso también se utilizó una batería para poder alimentar el dispositivo. Luego, una vez obtenidas las señales, se procedió a aplicar el filtro, ¿cierto? Que en este caso se muestra en rojo la señal filtrada. Luego de tener la señal filtrada, se procede a realizar el proceso de identificación de máximos y mínimos a partir de tanto de las ecuaciones que nosotros mostramos anteriormente, como del sensor FCR colocado en el talón. Luego se procede a segmentar las señales a la separación de manera individual y luego se hace un proceso de recolección a través de una nube de puntos, es decir, como se hicieron 10 marchas sucesivas, esto se puede traducir en una nube de puntos y a partir de esta lo que se busca es poder establecer
un patrón de referencia de marcha normal. Para esto se utiliza un proceso de regresión lineal con un intervalo de confianza del 95%. En este caso mostramos en la figura 13 un ejemplo de un patrón de marcha a través del que se ha calculado la regresión polinomial. Y es así como nosotros podemos obtener un patrón de referencia. En este caso se procedió a establecer un patrón de referencia con los 12 sujetos para poder determinar rangos de normalidad en una población establecida. A partir de esos puntos máximos y mínimos nosotros podemos identificar las fases tanto de contacto inicial, soporte medio como balanceo inicial, como se logra ver en la figura 14. Esto es importante para poder hacer análisis de marcha y poder identificar, en este caso, alteraciones, si están por encima o por debajo de los rangos normales. Y en relación a la exactitud del dispositivo, pues digamos que se lograron separar dos escenarios. El primero era cuando los sensores IMU eran colocados sobre el goniómetro y en ese caso, al tener el experimento controlado, pues los errores iban a ser un poco más bajos. En este caso se encontró que el RMSE para las mediciones que se realizaron fue de 1.98 grados con un coeficiente de correlación intraclase de 0,99, mientras que el cálculo de RMSE con respecto a la técnica de videogrametría, en este caso en el proceso de marcha, digamos que el RMSE aumentó a 3.2 con una desviación estándar de 0.4. Entonces podemos decir pues que el proceso cuando se realiza en forma dinámica, digamos que el proceso se ve alterado y el RMSE se incrementa un poco. Y el coeficiente de correlación intraclase estuvo en promedio en 93.5%. Esto fue el estudio que se hizo para los 12 sujetos. Y en relación a la repetibilidad, como el experimento se realizó dos veces o en dos sesiones, en la sesión 1, 10 días después de la sesión 2, entonces se pudo determinar también cuánto era el grado de repetibilidad de las medidas. En este caso también se logró establecer un RMSE para la primera sesión de 1.2, mientras para la sesión 2 fue de 1.7. Y el coeficiente de correlación intraclase del 98%, lo que nos da a nosotros una cierta garantía de que las mediciones son repetibles en el tiempo. Y en esta tabla se establece de manera resumen los datos consignados tanto de exactitud como de repetibilidad y en condiciones tanto estéticas como dinámicas, lo que nos permite a nosotros considerar de que la exactitud es aceptable es a través de los criterios de fiabilidad y validación intra e intertester para la medición de ángulos de rodilla bajo técnicas de goniometría, donde se establece que para estos instrumentos es aceptable un RMSE hasta del 5,5 grados, lo que nos permite establecer de que este dispositivo cumple con esos requerimientos para la medición de este tipo de ángulos y más aún teniendo en cuenta que estamos trabajando con tecnología a bajo costo. Y finalmente las conclusiones, digamos que se logró el objetivo de desarrollar un prototipo inalámbrico compatible con las tecnologías a bajo costo que existen en el mercado. Se estableció un protocolo de colocación y de fijación de los dispositivos de forma, pues digamos que de forma adecuada. No se necesitan espacios amplios para la realización de las pruebas, lo que permitiría establecer de que puede ser usado en un ámbito clínico donde no se cuenta con mucho espacio. Otro resultado, pues digamos que el filtro Kalman logró demostrar que puede tener errores dentro de las pruebas que se hicieron entre los 30 y los 120 Hz para la frecuencia de muestreo de los datos y que los datos de consistencia y exactitud, pues digamos para medición de ángulos son adecuados de acuerdo a los criterios establecidos por expertos, lo que nos permitiría pensar en que en algún momento este dispositivo puede usarse para mediciones en el ámbito clínico. Termino con unas referencias bibliográficas, digamos que las más importantes para este estudio.